Buenos días. Iniciamos sin más la sesión del día de hoy, que se prolongará hasta la hora del almuerzo y luego ya tendrán ustedes libre hasta aquellos que quieran acompañarnos a la ruta por la tarde desde la Alcazaba, pasando por el centro de la ciudad y acabando en esa obra emblemática que se acaba de inaugurar, que es el cable inglés. Ya les explicarán qué es todo ello. Esto saldremos a las 17 horas desde algún punto, digamos, céntrico de Almería, que luego les concretaremos. Bien, les voy a relatar simplemente, antes de pasar a la presentación rápidamente de la primera ponencia, el primer grupo de ponencias, un poco el panorama general de la mañana para que ustedes también se organicen mentalmente, ¿no? Ahora tendremos un primer bloque de 9:30 a 11 horas en el que de alguna manera retomaremos partes más generales. Ayer por la tarde pues, fueron muy específicas, interesantes pero específicas, tratando precisamente, poniendo otra vez sobre la mesa, en primer lugar, pues, la escasez del recurso en Andalucía y nos hablarán también de una experiencia chilena. Continuará una visión general y no estrictamente financiera ni jurídica del rol de las entidades financieras en la promoción de todos estos proyectos de agua y energía. A las 11 pararemos con un desayuno y a las 11:30 tendremos una sesión dentro de esa tendencia a la descentralización, a ir a un sistema descentralizado energético, a lo que son las comunidades energéticas y el autoconsumo, estas cuestiones, ¿no? Bien, luego continuará una mesa sectorial y después de estos alrededor de las 12:15, de tal manera que a ver si podemos, antes de las 13:30, realizar la presentación de un libro, del cual les hablaremos también, del Foro Economía del Agua, precisamente, cuyo director académico es Estanislao Arana, para a las 13:30, digo esto a ver si nos podemos ajustar a los horarios, recibir, porque nos dirigirá unas palabras, el señor presidente de la Diputación Provincial de Almería. Cuando él, por motivos de agenda, nos dejará y cerraremos con la ponencia de cierre, valga la redundancia, con los señores del Guayo y Cabezas. Bueno, pues sin más preámbulos y teniendo ese panorama un poco, por tanto, yo les rogaré a todos ustedes puntualidad y a mí mismo, tanto en las ponencias como en el desayuno. También no quiero dejar de decir que ya al filo del desayuno, posteriormente, sé que por razones de aviones y viajes nos van ya a tener que dejar algunos ponentes, y aquí quiero dar las gracias muy explícitas a la Autoridad Hidráulica de Cataluña, a la Agencia Catalana del Agua, que haya desplazado pues, a su gerente y a 4 personas, al director de asesoría jurídica, 4 personas, para acompañarnos, lo cual, si me permiten ustedes, les amerita ya y les acredita como llamémosle, socios, ¿no?, y acompañantes de lo que quiere ser este foro en el futuro inmediato. Bien, pues eso sí, ahora sí, sin más preámbulo, tenemos ahora el tratamiento de la escasez de los recursos hídricos con un apunte de una experiencia chilena. El primer ponente va a ser Fernando Delgado Ramos, profesor titular del Departamento de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Granada, y posteriormente, y así Cristian ya no... vamos sin solución de continuidad, Cristian Rojas Calderón, profesor e investigador de Derecho Administrativo en la Universidad Andrés Bello de Chile. Pues, sin más, Fernando, por favor. Para darle... A ver si funciona el puntero. Ah, vale. Bueno, pues me voy presentando mientras tanto. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias, Esteban, Estanislao y todos los organizadores de este foro, que realmente para mí es especialmente interesante. Ya lo hemos hablado
que yo soy doctor ingeniero de camino y siempre me he dedicado al agua, a la obra hidráulica y a la planificación hidrológica, pues siempre he tenido esa inquietud por el derecho de agua y la relación entre el derecho y la ingeniería. Precisamente en la legislatura autonómica anterior pues tuve la oportunidad de ser director general de Planificación y Recursos Hídricos en la Junta de Andalucía. He tenido que impulsar los 3 planes hidrológicos de las cuencas que dependen íntegramente de Andalucía y los planes de sequía, los planes de gestión de riesgos de inundaciones y, bueno, ahora de vuelta más tranquilo en la universidad. Yo siempre digo que le recomiendo a todos mis amigos que pasen por una dirección general y a mis enemigos más todavía, porque del dicho al hecho hay mucho trecho y no es lo mismo cuando uno está cómodamente en la universidad explicando de qué habría que hacer que cuando te toca intentar hacerlo. Bueno, como hay muy poco tiempo, me voy a centrar en una idea. La presentación es mucho más larga. He querido dejarla larga porque si se cuelga por ahí, pues haya esa información. Lo primero es recordar lo más obvio, el ciclo hidrológico. Me voy a centrar mucho también en la parte agrícola, que es el mayor demandante de agua en nuestro país. Pues es un ciclo que se mueve por la energía solar. Es el sol el que se encarga fundamentalmente de ponerlo en movimiento. La precipitación, forma de lluvia, nieve, etcétera, al caer sobre la superficie, una parte genera escorrentía superficial, que es lo que vemos como los ríos, otra parte genera escorrentía subterránea, las dos están interrelacionadas, pero lo importante es que una parte vuelve a la atmósfera en forma de evapotranspiración. La evaporación también la conocemos todo el mundo y la transpiración pues la realizan las plantas. Lo importante de aquí es que esa evapotranspiración aumenta fundamentalmente con la temperatura y cuanto más seco sea el aire, más evapotranspira. ¿Por qué quiero decir este detalle? Porque efectivamente en un panorama de que siempre nos hemos movido en un clima mediterráneo en el sur de Europa bastante extremo, pues la influencia del cambio climático de disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas tiene todavía un efecto más acusado porque no solamente baja el input de precipitación, sino que sube el output de evapotranspiración. La diferencia a nivel nacional es tremenda, esto ya tiene muchísimos años del libro blanco del agua, pero nos podemos fijar que las zonas del norte de España, sobre todo noroeste, pues tienen una escorrentía por cada metro cuadrado de casi 900 litros por cada metro cuadrado y en el sudeste pues es una escorrentía pues menos de 10 veces inferior. Es decir, que las diferencias son absolutamente notables. Este ejemplo, que lo pongo siempre el primer día de clase, es la precipitación, la serie histórica a lo largo del siglo XX en Granada. Lo que ven en rojo es la media, en azul pues lo que ha llovido cada año. Hay años muy lluviosos, hay años muy secos, secuencia de años húmedos, secuencia de años secos y lo que está en negro, aunque esto sea ingeniería, es la media móvil, va haciendo la media de toda esa serie de años. Cuando vemos que sube es porque hay un periodo húmedo, cuando vemos que baja es porque hay un periodo seco. Aunque a mí no me gusta frivolizar con el agua, pero vamos a pensar que eso fuera el ingreso, el salario que tuviéramos cada uno de nosotros cada mes. Es decir, que un mes vamos a ganar mucho, otro mes vamos a ganar poco y realmente nunca sabemos qué va a ocurrir. Pues obviamente tenemos que hacer, digamos, 3 tipos de medidas fundamentales. La primera es adaptar nuestro nivel de vida a esos ingresos. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. No podemos, porque si empezamos a apuntarnos, que si gimnasio, que si tal, pues llega un momento que incluso si nuestros gastos igualan a la media de nuestros ingresos, pues posiblemente tengamos problemas importantes. Entonces, la primera medida fundamental es la contención de la demanda, la mejora, la eficiencia en el uso del agua es imprescindible. Se ha hecho muchísimo. Cuando yo estudié la carrera, las dotaciones que estudiamos para abastecimiento en ciudades eran de 400 litros por habitante y día. En Sevilla ya están bajando de los 100 litros por habitante y día, es decir, que el esfuerzo es notable. También en agricultura se hablaba de 8.000 metros cúbicos por hectárea y año y ya en muchísimas zonas, independiente del olivar, están por los 5.000. Es decir, que en eso se ha trabajado y se tiene que seguir trabajando. La segunda medida fundamental es intentar
ganar más dinero, intentar tener más ingresos. Nosotros, en el caso del agua, pues tendríamos que intentar también tener mayores recursos. La lluvia es la que es, pero en la zona en la que nos encontramos, en Andalucía, pues disponemos del litoral, que nos puede proveer de agua desalada. Tenemos también la posibilidad del aprovechamiento de las aguas residuales regeneradas, depuradas y regeneradas. Entonces, efectivamente, tenemos un margen de crecimiento para aumentar la disponibilidad de recursos hídricos. Y la tercera pata fundamental es tener algún sitio donde ahorrar, cuando ahorre, lo pueda guardar para poder utilizarlo cuando me haga falta. En el caso del agua, pues lo hacemos mediante obras de ingeniería, los embalses de regulación superficial y también los embalses subterráneos, que son los acuíferos. Esto que es tan evidente, pues parece que desde hace cierto tiempo está absolutamente en cuestión. Cuando nosotros hablamos de la normativa europea, la más importante de todas, la Directiva Marco del Agua, pues no presta prácticamente ninguna atención a las situaciones de escasez y a las situaciones de sequía. La Directiva Marco del Agua tiene una visión centroeuropea, está preocupada por el estado ecológico y es perfectamente correcto, pero no presta prácticamente atención ninguna a las situaciones. De hecho, la palabra sequía creo que aparece una o dos veces, y solo pensando en el abastecimiento. Como anécdota también decir que el otro día, volviendo a clase, la mitad de los alumnos que tenía eran españoles y la mitad eran europeos, de otros países europeos de Erasmus. Cuando pregunté a todos los alumnos europeos de Francia, de Austria, Alemania, Irlanda, ninguno conocía ni un solo problema con el agua, con la cantidad en su país de origen. Entonces, claro, yo les decía, estamos aquí hablando de la escasez y vosotros en vuestros países nunca habéis tenido ese problema. Pero, ojo, el clima va cambiando, ya hay sequía en Europa. Los países centroeuropeos tienen que empezar a mirar a los países mediterráneos de cómo gestionamos, y nosotros lamentablemente tenemos que empezar a mirar a Israel, a Arabia Saudí y a los países que están en climas todavía más extremos que nosotros. ¿Cuáles son las herramientas? Pues está claro, una de ellas es soltar o emigrar o irnos de este clima inhóspito y dedicarnos a otra actividad, y la otra es tratar de trabajar por adaptarnos a estas condiciones climáticas, pero también a conseguir crear riqueza, crear empleo, crear prosperidad y que se nos convierta en una tierra de oportunidades. Entonces tenemos dos medidas fundamentales a nivel del agua. Los planes hidrológicos, que se redactan cada 6 años y que tratan de, estoy hablando solamente de cuestiones de escasez, de trabajar la escasez coyuntural, es decir, la que supone esa media de disponibilidad, cuadrar la media de las disponibilidades con las demandas. También es cierto que tenemos que conseguir el buen estado ecológico, es el objetivo fundamental que fija la Directiva Marco, pero la legislación española añade a lo que pide la Directiva Marco, también pide que satisfagamos las demandas, que consigamos un equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, que incrementemos la disponibilidad del recurso, protegiendo calidad, economizando empleo y racionalizando su uso. Es decir, que no nos podemos quedar solo con esa visión de que volvamos a ese buen estado, que es fundamental, sino que también tenemos que seguir la otra. En el caso de la sequía ya es un fenómeno coyuntural, es decir, la sequía es una disminución anormal con respecto a la media de las precipitaciones. Entonces, las medidas que se toman en situación de sequía deben de ser solo medidas coyunturales, no estructurales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los planes de sequía se basan sobre todo en la prioridad de abastecimiento y se actúa pues para garantizar el abastecimiento humano, y entonces generalmente pues o lamentablemente se adoptan muchas medidas de tipo restrictivo. Lo primero que se van bajando las dotaciones de riego, incluso proviendo, etcétera, pues para garantizar el abastecimiento. Voy a ir un poquito más rápido, comentar que tenemos 6 demarcaciones hidrográficas en Andalucía. Como he comentado, como aquí hay gente de Cataluña, pues Cataluña es una comunidad autónoma que tiene una demarcación interna y luego tiene parte dependiente del Gobierno de España. Pues nosotros tenemos 3 demarcaciones que dependen del Gobierno de España y 3 demarcaciones que dependen de la Junta de Andalucía. Es decir, la complejidad es tremenda. ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque justamente los planes hidrológicos, los que dependen del Estado, se aprobaron en enero.
los que dependen de la Junta de Andalucía, el martes pasado se aprobaron en Consejo de Gobierno inicialmente y ahora se elevan para su aprobación por el Consejo de Ministros, pues fijamos aquí que de las cuencas más importantes que hay en Andalucía, también tenemos Guadiana y Segura, pero es muy poquito espacio. Pues la cuenca con mayor déficit de toda Andalucía es el Guadalquivir. Y la siguiente, la cuenca mediterránea andaluza, en la cual nos encontramos. Esa es la situación actual. ¿Qué es lo que prevén los planes hidrológicos para el próximo horizonte de planificación? Pues en las cuencas que dependen de la Junta de Andalucía y donde he tenido la oportunidad de trabajar, lo que se pretende es eliminar por completo el déficit en los próximos 6 años. El objetivo, conseguir el buen estado de las masas de agua, sí, y además intentar eliminar ese déficit. Sin embargo, en el Guadalquivir lo que pretenden es pasar de 218 hectómetros cúbicos de déficit a 239 hectómetros cúbicos de déficit. Es decir, que lo que ya prevé el plan es empeorar la situación en cuanto a la disponibilidad de recursos. Eso obviamente son dos formas de abordar el problema, pero si la ingeniería, a lo que yo me dedico, tiene soluciones para intentar incrementar los recursos, ¿por qué no las aplicamos? Precisamente esta cifra es muy importante. Lo que contienen los planes hidrológicos de inversión para el aumento de la disponibilidad de recursos es esta cantidad en cada uno de ellos. Pues se prevé invertir unos 13.000 euros por cada kilómetro cuadrado en el Guadalquivir, 100.000 euros en el Tinto de Piedra, 3.000 en el Guadalete y Barbate y 90.000 euros en la cuenca mediterránea andaluza. Es decir, es una apuesta decidida por no conformarse, por no quedarse de brazos cruzados, sino intentar conseguir que la próxima sequía, esta sequía que estamos sufriendo, pues obviamente las medidas son desesperadas, pero lo importante no es solo esta, es la siguiente. Pero claro, tenemos que hacer una reflexión. Casi todas las medidas que suponían incremento de recursos hídricos ya estaban planificadas en el año 2001. Ya fueron planificadas en el Plan Hidrológico Nacional, ya fueron declaradas de interés general del Estado y todavía, 22 años después, no están hechas muchas de ellas. Entonces, los planes hidrológicos son fundamentales, pero tan fundamental como ello es cumplir con lo que contienen esos planes hidrológicos. Entonces, ahí es donde nos va en juego el futuro de Andalucía y el futuro de Europa. Por supuesto que, volvemos a decir, el objetivo principal, la mejora la consecución del buen estado ecológico de la masa de agua, sin duda es también imperativo y tenemos que invertir en ello, pero no nos podemos conformar con que ya no se puede hacer nada más. Voy a ir ya un poquito más rápido porque al final está la situación de escasez que tenemos ahora en el Guadalquivir y está en las cuencas mediterráneas. Pero, ¿qué se ha hecho? Pues inversión, ¿o qué se está haciendo ahora? Pues también inversión en obras para tratar de mejorar la gestión, reducir pérdidas, incrementar los recursos disponibles mediante reutilización y desalación. Y pues la Junta de Andalucía lo que prevé con estos decretos de sequía es incrementar en 184 hectómetros cúbicos la disponibilidad de recursos hídricos. Una presa, por ejemplo, en Granada tenemos Canales y Quentas, la presa de Quentas tiene 14 hectómetros cúbicos. Eso es hacer más de 10 presas equivalentes, ¿de acuerdo?, en este tiempo. Y en verdad lo hace mediante agua regenerada, lo hace mediante reducción de pérdidas, lo hace mediante mejora de las tomas de los embalses. Pero bueno, insisto, y termino porque creo que el tiempo irá por ahí, pues para mí lo fundamental es que trabajemos en esa dirección, que no nos rindamos, que nos fijemos en países pues como Israel, como Arabia Saudí, que justamente hace 2 días coincidí con un antiguo alumno mío que lleva años solamente trabajando allí y van a hacer auténticas transformaciones basadas en que tienen mar, tienen sol, tienen también petróleo, eso no tenemos nosotros, pero con el sol a día de hoy, ya en mitad del día, la energía es casi gratis. Ya hoy en España, en el mercado eléctrico, cuando entran en producción las fotovoltaicas, prácticamente la energía ya no tiene coste. Hemos sufrido muchísimo y vamos a seguir sufriendo esa escalada de precios energéticos, pero yo confío que en muy poco tiempo eso se tiene que solucionar. Entonces ese binomio agua-energía terminará por ser solucionado y entonces pues
el mensaje que lanzo es de optimismo. Vamos a trabajar todo el mundo porque nos queremos quedar en nuestra tierra, que nos gusta a pesar del calor, pero nos gusta y queremos seguir prosperando. Pues nada más. Muchísimas gracias. Bien, Cristian, cuando quieras. Mientras hacemos el cambio, simplemente el comentario de que, bueno, que ha hecho Fernando sobre cuando era director general, que no se lo deseaba a sus peores enemigos. Bueno, pues habrá que aclarar que es una forma de hablar porque, conociéndolo todos ustedes, no creo que Fernando tenga absolutamente ningún enemigo. Pero bueno. Algunos hay. Algunos. Bueno. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Como corresponde, me voy a tomar algunas palabras con cargo de mi tiempo, de agradecimiento y de explicación o justificación. Por supuesto, agradecimiento a la oportunidad y la invitación que hace las 3 universidades que realizan este congreso, ¿cierto? La Universidad de Granada, la de Almería y la de Barcelona. Particularmente mis agradecimientos a Esteban Arimaní por la excelente organización de todo esto. Tomándome de eso también unas palabras de justificación, por qué diablos, ¿cierto? Estoy yo acá, ¿cierto? Esto tiene que ver con algo que vale la pena explicar. La justificación del por qué estoy acá es básicamente por la invitación que ha hecho Estanislao Arana y Pepe Esteve, pero especialmente también porque hay una relación muy larga con el profesor Tarrés. Lo conversábamos ayer y en estos días previos, ¿cierto? Ya van 12 años, ¿cierto?, que he venido continuamente a Barcelona, particularmente allá a la Universidad de Barcelona, originalmente persiguiendo al profesor Esteve, pero luego integrándome a el grupo de investigación que también dirige, ¿cierto?, el grupo de regulación de riesgo y sectores estratégicos, que desde el año 2014 me ha permitido participar en este. Entonces, mis agradecimientos especiales al profesor Esteve. ¿De qué voy a...? Debo decir algo también, todo con cargo de mi tiempo. Originalmente iba a venir a hablar de una cuestión que era el nexo del agua con la energía, era una ponencia muy técnica, ¿cierto? Pero a poco andar y encontrándome acá, de hecho esta es una presentación que es distinta de la que traía. Distinta incluso del paper que había preparado, un paper, digamos, en borrador todavía, pero claro, me encontré acá me reencontré con personas que de hace mucho tiempo sigo, leído, citado, ¿cierto? Y me parece pertinente hablar un poco del estado de las aguas a propósito de algunas ciertas problemas permanentes, históricos y algunos problemas actuales. Entonces la cuestión es acerca de la escasez, la sequía estructural, en otro sentido, es una cosa que me ha perseguido a través de los años. Ya van, no sé, 20 años trabajando en esto mismo, más o menos. Entonces, no sé si estará prendido. ¿Por qué esto tiene las flechitas? Ah, está apagado. No apagaron. Sí, ahí sonó. Entonces, esta presentación está dividida como en más o menos 4 partes. Voy a hablar un poco de la sequía en Chile, la sequía estructural, la escasez en realidad. Voy a hablar sobre cuáles son las medidas que se disponen ante eso dentro del contexto del desarrollo normativo, ¿cierto?, y administrativo que existe en Chile. Voy a hablar también acerca de algunas 2 recientes reformas, son del año 2022, en materia de aguas y en materia de cambio climático,
Y por último, voy a hacer un análisis crítico final. Entonces, ¿de qué va esto de la escasez estructural y el cambio climático en Chile? El Instituto de Recursos Mundiales, que es una organización dependiente de Naciones Unidas, que hizo un informe del año 2019, ubica a Chile dentro del segundo grupo. En el primer grupo está Arabia Saudita, qué sé yo, todos estos países que son básicamente desérticos, ¿cierto? Pero en el segundo grupo, pero a la cabeza, en el lugar número 18 en el mundo, se encuentra Chile en categoría de estrés hídrico alto. Es decir, estamos a punto de pasar al grupo 1, podríamos decir, el grupo más peligroso. Este es un mapa, voy a ir pasando, esta es una presentación un poco larga porque, igual que Fernando, por si la cuelgan, ¿cierto? Este es un grupo, este es un mapa, el mapa a marzo de 2023, que todas las zonas coloreadas son zonas declaradas con decretos de escasez hídrica. Y no pasa nada, ¿cierto? Yo vivía en La Serena, ¿cierto? Ahora vivo en Viña del Mar, al lado de Valparaíso. Santiago, una zona de escasez hídrica relativa, ¿cierto? Ya diré qué significa eso, pero quisiera llamarles la atención con Valdivia, donde caían hasta hace unos años 3.000 milímetros, hoy día con decreto de escasez hídrica, y, peor aún, Punta Arenas, la comuna de Puerto Natales, donde está Torres del Paine. Esto es con decreto de escasez hídrica. Esto es muy grave. Esto es gravísimo. Anoche en la cena, ¿cierto? En el encuentro que tuvimos, les contaba un poco a la pasada de esto. Esto es, a Chile le ha golpeado por sus condiciones, claro, porque es muy largo, pero al mismo tiempo porque le ha afectado mucho el cambio climático. Al estar tan al sur esto, muy cerca de la Antártica, le ha afectado también esto producto del hoyo en la capa de ozono, ¿cierto? Le ha pegado muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, la radiación en la zona de Punta Arenas es muy grande. Esto es muy raro. Pero claro, ante eso, ¿qué se dicta? Se dictan decretos de sequía. Y los decretos de sequía lo que hacen es que los recursos financieros, esto es, los recursos financieros se abren. ¿Qué permite? Comprar agua para que les lleven camiones al aljibe y rellenen unos pozos, ¿cierto? O estanques. Esto no hace caer ni una sola gota. Un decreto de sequía no hace caer nada. No genera agua. Esto genera fuertes conflictos socioambientales, ¿cierto? Ahí hay un eslogan, ¿cierto? No es sequía, es saqueo, ¿cierto? Esto es la típica representación, esto es muy conocido también, las zonas de paltos, ubicados al lado de pueblos que cuyo abastecimiento de agua alcanza 50 litros por persona diario. Esto genera fuertes procesos de cuestionamiento institucional, ¿cierto? La salida a la calle, esto es más o menos conocido desde 2019, y hay una continuidad, ¿cierto?, de serios cuestionamientos y protestas sociales en Chile, hoy día un poco más aplacadas, quizá lo supieron, ¿cierto?, hay un proceso constituyente 1 fracasado, y ahora estamos en un pleno proceso constituyente 2 que está más conducido, ¿cierto?, es un proceso prudente, ¿ya?, producto del fracaso anterior, pero el agua sigue siendo un grave problema en Chile. ¿Esto por qué? Voy a darme una pequeña licencia para explicar cómo está construida la regulación de aguas en Chile. La regulación de aguas en Chile tiene un régimen muy tradicional, ¿cierto? Constitución, código de agua, reglamentos, manuales, ¿cierto? Un núcleo repartido. Esto es interesante. Hay una suerte... ¿Eso es todo? No. También está la Ley General de Servicios Sanitarios Urbanos, los servicios sanitarios rurales, la Ley de Base de Procedimiento Administrativo en todos los procedimientos de aguas, la Ley de Base General de Medio Ambiente, el Código Civil. Hay una complejidad, hay una atomización muy grande en materia de recursos hídricos en Chile. Esto es interesante para ustedes, esta regulación es continuadora. La regulación vigente en Chile es una continuación hasta, yo diría que hasta abril de 2022, era una continuación de la regulación española de 1879. Es decir, nosotros teníamos herramientas del siglo XIX para problemas del siglo XXI. El problema del cambio climático es un problema del siglo XXI. Tampoco la institucionalidad en materia de agua, la institucionalidad burocrática ayudaba mucho.
Esto es informes del Banco Mundial desde 2011 en adelante, ¿cierto? El regulador en materia de agua se encuentra allá, pero yo tengo además 40 administraciones públicas metidas con temas de agua. Aparte, ¿cierto? Este asigna agua, ¿cierto? Asigna títulos concesionales, pero también tengo una que autoriza obras hidráulicas, tengo la Superintendencia de Servicio Sanitario en todo lo que dice relación con el funcionamiento y el abastecimiento de agua, recogida de vertidos y tratamiento, ¿cierto? Y así un sinfín, hasta el Ministerio de Defensa está metido por ahí. Entonces, ¿qué se hace entre medio? Soluciones parche. Algunas reguladas, otras sin regulación. Desalación, plantas desaladoras. El profesor Tarrés conoce Antofagasta, ¿cierto? Antofagasta es una ciudad de 400 y pico mil habitantes, ¿cierto? Y cuyo 85% de la población en 2 plantas desaladoras se abastece con agua potable. En esa ciudad de Antofagasta, la ciudad de Antofagasta es la ciudad minera por excelencia, donde se produce el 40% del PIB de Chile. Tengo plantas de las mineras. Coloso produce la planta Coloso, que es de una compañía minera, produce 2.500 litros por segundo para su operación minera. Ayer, esto es muy interesante, ayer, 27 de abril, aparece un anuncio en un diario financiero, ¿cierto? 15 plantas desaladoras de aquí del 2022, la industria minera. Vamos echándole para adelante, ¿cierto? Pero no hay regulación. Desde el 2019, a mí me ha tocado participar, desde el 2019 en el Senado, yo escribí un artículo en el 2016 sobre la desalación, me invitaron a participar en el Ministerio de Ciencia, en un informe sobre desalación. Entre las conclusiones es que hay que regularla, la desalación hay que regularla, tremenda novedad, ¿cierto? Con algunas cosas, ¿cierto? Hay algunos problemas, ¿cierto? Particularmente que se hace cargo de la disposición, ¿cierto? De la salmuera. Y entre medio, dicten guías. Entonces, claro, esto es de enero de 2023. En abril de este año, o sea, ahora este mes, el Servicio de Evaluación Ambiental para los proyectos, para tramitar los proyectos que se presenten por parte de la industria. Esta industria que acaba de anunciar que tiene 15, en Chile hay 36 plantas desaladoras en funcionamiento, sin regulación. Y tenemos nosotros que en abril de este año hay una guía recién del Servicio de Evaluación Ambiental, que es el que autoriza los proyectos. ¿Por qué autoriza los proyectos? Porque esto funciona. Funciona simplemente por un ejercicio de gasfitería jurídica. Es decir, llega un chico, un fontanero, ¿cierto?, que ese es el ejercicio, y hace un amarre, pincha una cosa, aprieta una llave. Eso es básicamente más o menos lo que hace. Hay un sinfín de 5 años en permisos, 5 años, en permisos de todo tipo, ambientales, de obras, hidráulicas, ¿cierto?, de servidumbres fiscales, etcétera, para tener una planta desaladora. Primer parche, desalación. Segundo parche, uso de aguas grises. Tenemos una ley del año 2018, la 21075, recolección, reutilización y disposición de aguas grises, regeneración, ¿cierto?, para entrar en el sistema. Ayer hubo una exposición de Hidralia, ¿cierto?, acerca de, bueno, hay un activo, pero no se puede usar. Hay resistencia de parte de la autoridad, una cosa un poco cultural, pero tampoco tenemos un reglamento. Es una solución audaz, con tecnología disponible, pero sin reglamento. El reglamento lo está manejando el Ministerio de Salud. De nuevo, ¿cierto?, atomización, competencias finalmente entre distintas administraciones públicas. Lo que sí hay son modificaciones al Código de Agua. De esto no me voy a detener mucho rato, simplemente explicarles que hay el Código de Aguas vigente, tradicional, se lo cargaron. Hoy día tenemos un nuevo Código de Aguas, se modificó completamente 1/3 del Código de Aguas, pero no solo eso, sino que además se produjo un cambio copernicano de un Código de Aguas muy preocupado de la propiedad, ¿cierto?, estos temas tradicionales, de quién son las aguas, cómo genero títulos y quién los administra, ahora a un cambio radical
o medio radical, ¿cierto?, dentro de la institucionalidad, cambio normativo de carácter legal, administrativizándolo, profundizando esa línea y ambientalizándolo. Se trata de desprivatizar o desmercantilizar con éxito, esto se logró con éxito, el régimen general de las aguas en Chile. Algunas cositas. Hay una calificación del interés público y, por tanto, ahora los derechos de aprovechamiento de agua tienen una preferencia. Primero, si hay posibilidades de constituir derechos nuevos, serán para el uso humano. En tercer lugar, más o menos, va para fines productivos. Entonces, hay una preferencia por el derecho, la satisfacción del derecho humano al agua. Hay reconocimiento objetivizado de ciertas funcionalidades del agua. Hay, para los derechos nuevos, una temporalidad nueva. Los derechos de aprovechamiento de agua tradicionales no tenían término y, por tanto, permitía básicamente una libre transferencia. Estos nuevos derechos van a durar 30 años, aunque con posibilidades de renovación. Hay nuevas posibilidades de extinción a través de mecanismos de caducidad, particularmente por fiscalizaciones que generan resultados de no uso. Se explicita que en caso de que la gestión ordinaria de las aguas lo hacen las juntas de vigilancia de los ríos, mi tesis doctoral la hice acerca de eso, y en caso de no existencia de los derechos de aprovechamiento, de no existencia de junta de vigilancia, la va a tener que asumir la Dirección General de Agua, que siempre tuvo mucha resistencia. Muy importante para la industria minera es la cuestión acerca de los derechos de agua del minero. Básicamente son aquellos aguas denominadas habitualmente surgentes, ¿cierto?, producto de la explotación de los yacimientos, que antes no tenían ninguna clase de control ni ninguna información. Hoy día tienen que entregar la información y registrarla. Hay un tratamiento nuevo sobre aguas subterráneas, particularmente referidos fuertemente. Hay muchos aspectos, pero las que yo diría que fundamentalmente son los cambios más importantes están asociados a mayor control, a respeto por las zonas acuíferas correspondientes para sostener su sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad misma del acuífero. Todas esas dicen relación. Hay una especial referencia a la recarga artificial de acuíferos. Junto a esta modificación, la ley 21.435, aparece en el mes de julio del año pasado, la primera fue de abril, esta es de julio, una ley marco de cambio climático que tenía por objetivo, básicamente, hacer cumplir a Chile los acuerdos de París. Y en ese orden de cosas se involucra a todos los ministerios, gobiernos regionales, todas las municipalidades y también a los privados en el cumplimiento de esas obligaciones derivadas de los acuerdos de París. Especialmente importante me refiero a la estrategia climática de largo plazo, que con un horizonte esperado de 30 años al 2050 va a generar, entre otros productos, planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca para 101 cuencas del país. Esto debería llamar la atención porque esto no está en la regulación de agua, sino que aparece como un cumplimiento de obligaciones de carácter medioambiental. Entonces, claro, aparece esto es lo que quiero llamar la atención, una disonancia entre una regulación medioambiental y una regulación de aguas. No se encuentran. La elaboración de estos planes estratégicos de recursos hídricos están a cargo del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, a través de su área sectorial, es la Dirección General de Agua. Y la Dirección General de Agua tiene competencias administrativas en materia de agua. Pero, de acuerdo a la regulación de aguas, las competencias administrativas de la Dirección General de Agua son unas. Pero hay otros que también tienen competencias administrativas, que son los particulares reunidos en las juntas de vigilancia, que no son considerados en los planes estratégicos. Los planes estratégicos lo hace la administración pública. El que opera el sistema de aguas en Chile son las juntas de vigilancia de los ríos, como un particular que cumple funciones públicas en virtud de atribuciones que están establecidas en la ley. Entonces, lo que han hecho es invitan a unos consejos de cuenca piloto. Entonces los invitan así como amigos. Vengan para acá, vamos a conversar, y lo que están haciendo es eso.
pero no existe hoy día ninguna obligación, existe mucha resistencia también de las juntas de vigilancia de entrar a conversar con municipalidades, con ministerios, ¿cierto? Y con otras organizaciones administrativas, incluso con organizaciones medioambientales, que no tienen nada de competencia administrativa en materia de agua, en una mesa como si fueran iguales, cuando no lo son. ¿Para qué? Para fines muy razonables, ¿cierto? Asegurar la sustentabilidad medioambiental, ¿cierto? E hidráulica de los recursos hídricos disponibles. Inició esta campaña, que más bien es una campaña publicitaria, ¿cierto?, con 16 cuencas piloto. Pero, esto es interesante, a fines de marzo, la ministra de Obras Públicas se juntó con la ministra de Medio Ambiente, quien tiene a cargo el desarrollo del plan general, ¿cierto? La ministra de Obras Públicas solamente tiene a su cargo el desarrollo de los planes de cuenca, se juntaron, ¿cierto?, se reúnen para abordar la puesta en marcha de los consejos de cuenca, pero claro, se les pasó que en realidad esto lo están haciendo como amigos, como pura buena voluntad, porque el proyecto de ley va a ser presentado a mediados de año recién por la Secretaría General de la Presidencia. ¿Qué falta entonces? La respuesta es conocida por todos ustedes. Lo que falta en Chile es que esto se enmarque dentro de la planificación hidrológica. No existe planificación hidrológica. Esta gran reforma que se hizo en el Código de Aguas dejó fuera completamente toda la gestión del agua. Completamente. No tocó ni un artículo de todas las organizaciones de usuarios de agua en donde se encuentra precisamente la gestión y operación de los recursos hídricos. Entonces parece que se ha puesto la carreta delante de los bueyes, ¿cierto? Entonces la idea es que ojalá esto se presente adecuadamente para que entre en funcionamiento, funcione en regla y por fin tengamos nosotros planificación hidrológica en Chile. Aún estamos a tiempo entonces de corregir esto. Y eso, muchas gracias.